Consulta. Cuando dice que explique y denomine ramas de la psicología, Sí. y elija una de estas y ubique sus características. Ajá. Las ramas de la psicología es lo que va a estudiar. Las ramas de la psicología son las que ustedes tienen en el material de lectura y también en el Power, ¿sí? Como dijimos, son áreas básicas, ¿sí? Que requieren de investigación y de conceptualización para dar respuesta a determinada demanda de atención, como puede ser, por ejemplo, el área infanto-juvenil, ¿sí? O psicología de la discapacidad, ¿sí? Entonces, esas ramas, esas divisiones no se agotan en las que nosotros lectura, hay muchas más, pero ahí lo que tenían que hacer era describir qué son las ramas o áreas básicas de la psicología y después elegir una con las características que tenemos que son bastante acotadas, ¿sí? Está bien. ¿Se Esas entiende son eso? las esas son las ramas. Ramas o áreas básicas, sí. Ok. Y después tenemos el campo de acción. El campo Después de son acción es a lo que se va a enfocar. los campos de aplicación, que es a qué sector de la actividad humana esas conceptualizaciones y esas producciones teóricas puede ser aplicada. Esa es la definición de los campos de aplicación, ¿sí? Que ahí tienen el forense, forense o judicial, el educacional, ¿sí? El deportivo, diferentes campos de aplicación que, insisto, chicos, no se reducen a los que tenemos ahí, ¿sí? Hay muchos más, pero bueno, son algunos de los más destacados, ¿sí? Ok. Lo que generó mucha inquietud la semana pasada, no solo en el grupo de ustedes, sino en otros grupos, por eso yo a propósito, digamos, hice esta pregunta respecto de qué pensaban que podía aportar, por ejemplo, la rama que investiga acerca de psicopatología a el campo de aplicación forense o judicial, porque hubo inquietudes con respecto a las interacciones o la interrelación entre ramas y campos de aplicación, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes comprenden cuál es la definición de uno y otro, me interesaba que también puedan ubicar que, por supuesto, que las áreas básicas de teorización y de conceptualización contribuyen o realizan aportes a lo que es el campo de aplicación de acuerdo a con qué campo trabajemos. En el caso de la investigación respecto a psicopatología, ¿cómo se les ocurre, qué se les ocurre que puede brindar o aportar a el campo de aplicación forense o judicial, por ejemplo? ¿Qué puntos de encuentro ustedes por ahí pudieron hacer esa pregunta, ubicar alguna conexión? Yo te voy a ser sincera. Yo la verdad no las hice las preguntas. Las leí, más o menos las entendí, salvo una, que fue la 4, y el resto más o menos las tenías claras. Para mí, a lo que vos apuntabas era de lo que es el campo de aplicación forense y judicial, tiene que ver cómo se lleva el proceso, si hay un asesinato, si hay una persona que tiene cierta patología para atar, creo yo, a ese campo, a ese enfoque. Claro, en el campo de aplicación forense o judicial, lo que veníamos hablando, que creo que otras clases ya más o menos algo les conté, es que se usan mucho los elementos de la psicología, las herramientas para lo que son peritajes, ¿sí? Peritajes y Sería, evaluación. Analía, perdóname, Analía, sería, a ver si te entendí. Sí. Vos, hablando de la psicología de la rama básica, en base al campo de aplicación, o sea, al tipo del campo de aplicación en lo forense, utilizaría los peritajes, las pruebas y las evaluaciones, por ejemplo. Exacto, En exacto. el caso de lo laboral, lo destinás a lo que es recursos humanos, la motivación del personal, exámenes prelaborales, ¿eso es? Exacto, Gustavo. Lo que pasa es que que la vez pasada estuvo esta pregunta en el grupo de ustedes como en otros, por eso trataba de que ustedes vean que sí hay conexión, porque estas áreas básicas, ¿sí? De estudio, de investigación, de acuerdo a qué cuestiones investiguen, aportan, ¿sí? Aportan elementos a campos de aplicación. En el caso de psicopatología, por ejemplo, cuando justamente esto que vos decías, Gustavo, hay que discernir respecto del cuadro
o de la estructura psíquica de un sujeto, las evaluaciones van a contemplar si ese sujeto tiene desajustes o no respecto de lo que se considera en psicopatología determinado perfil de personalidad u otro, ¿sí? Entonces, Sí. De ahí parte analizan las características de las personas también, ¿no? En lo que es la relación de la psicopatología con forense. Va a evaluar y va viendo los rasgos de personalidad de cada individuo. exacto. Sí, Silvia, exacto. También va a aportar lo que es aquella rama o área básica que estudia respecto de los perfiles de personalidad, ¿sí? Exacto, porque bueno, hay determinados rasgos de personalidad que sobresalen en un sujeto y que a veces hasta influyen en la condena que se puede llegar a dar, ¿sí? Si ese sujeto realmente tenía conciencia o registro de lo que estaba haciendo o no, ¿sí? Exacto, sí. Por eso me interesaba, como también estuvo la pregunta, creo que de este mismo grupo, la vez pasada respecto al área básica, que estudia acerca de las cuestiones del aprendizaje, ¿sí? De los mecanismos que se ponen en juego al momento de generarse aprendizajes y apropiación de conocimientos. Ahí también, chicos, vemos que ese área básica, por supuesto que después en el campo de aplicación educacional va a contribuir con sus desarrollos teóricos y con sus avances, va a contribuir a lo que es el campo de aplicación de la educación, ¿sí? De hecho, se han modificado y cambiado montones de veces las implementaciones de estrategias pedagógicas en base a lo que se va descubriendo, ¿sí? O a las innovaciones que se van haciendo en relación a los procesos de aprendizaje, ¿sí? Como hablábamos en relación al conductismo, ¿no? Y como a nosotros nos hacían por ahí repetir el estímulo porque de ese modo se pensaba que había aprendizaje y en realidad incorporábamos eso desde una cuestión por ahí memorística, pero no había procesos de aprendizaje como hoy se entienden, ¿no? Con la complejidad con la que hoy se entienden. ¿Eso se entendió, chicos? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, si no hay dudas con eso, creo que la siguiente pregunta era sobre perspectivas teóricas, ¿verdad? Desarrollo de los sistemas psicológicos. Claro, los sistemas psicológicos entonces... Esa no la respondo. Los sistemas No la entendí. psicológicos, recuerden que la definición también la venimos ya charlando hace rato, ¿sí? Los sistemas psicológicos son las distintas perspectivas teóricas, ¿sí? No quiero que se hagan una ensalada, pero acuérdense que en psicología no hay una única teoría a la cual adhieran todos, sino que tenemos diversas posiciones teóricas, ¿sí? De acuerdo a estas perspectivas teóricas, algunos van a hacer hincapié en determinadas cuestiones de la conducta o del comportamiento, y otras escuelas psicológicas en otras, ¿sí? De acuerdo a la lectura. Como el conductismo, como exacto. A eso te enfocabas cognitiva y psicoanálisis. Exacto, esas son las tres las que escuelas vamos a estudiar nosotros nosotras. Vamos a ver, hay muchas más, fíjense que en el cuadro del material de lectura ustedes tienen muchas más, pero no quiero que se hagan mezcla. Lo que quiero que entiendan es que en otras ciencias, todos los que integran esa ciencia adhieren a una única teoría, todos comparten, ¿sí?, la misma teoría. En el caso de la psicología se habla de sistemas psicológicos porque esa unidad no existe. Convergen diversas perspectivas teóricas, diversas miradas, ¿sí? Y por lo tanto las fundamentaciones teóricas son diferentes. Las tres que nosotros vamos a ver solamente son el conductismo, la psicología cognitiva y el psicoanálisis, ¿sí? Esas tres perspectivas. Y ahora creo que la otra pregunta era respecto a las diferencias entre el conductismo y la psicología cognitiva, ¿puede ser? Exacto. Sí, la quinta pregunta es el conductismo y la cognitiva. La psicología cognitiva. El conductismo es observable, lo que se ve. Y en cambio, la cognitiva es
los pensamientos, los procesos mentales. Exactamente. Superiores e inferiores. ¿Está bien? Exacto, eso es, Griselda. El conductismo, acuérdense que se manejaba con el esquema estímulo-respuesta, ¿sí? Sí. Una forma por ahí más simple de poder asociar o recordar, digamos, a qué se dedicaba el conductismo, ¿sí? Se manejaba con el esquema estímulo-respuesta porque lo que ellos decían es que lo que había que tomar en cuenta, criticando a Gund, ¿sí? Criticando a Gund, que lo que había que tomar en cuenta era aquello que era verificable, aquello que era O sea, observable. un comportamiento exterior, a eso iba, ¿no? Exactamente, Gustavo, sí. Recuerden que Gund usaba la introspección, ¿sí? Que era la posibilidad o la supuesta posibilidad de mirar hacia adentro de uno mismo, y que fue muy criticado porque esto es algo subjetivo, o sea, yo puedo estar interpretando qué siento, qué percibo, ¿sí? Es una cosa absolutamente subjetiva, ¿sí? Entonces fue muy criticado por esto. El conductismo viene y dice, bueno, a ver, vamos a ver, ante determinado estímulo, ¿cuál es la reacción o respuesta que se genera en el organismo? Solo voy a analizar o a teorizar respecto de esto, de lo observable, de lo constatable, ¿sí? Por eso se manejan con este esquema estímulo-respuesta, ¿sí? Y plantean que las respuestas en cuanto a la conducta pueden ser de tres tipos, ¿sí? Las glandulares, motoras o verbales, ¿sí? Glandulares, el llanto, ¿sí? El sudor, aquellas que provienen del sistema glandular. Las motoras, aquellas respuestas que generan algún movimiento, ¿sí? En lo motor. Y las verbales, alguna expresión, ¿sí? Como un grito o alguna exteriorización del orden de lo verbal, ¿sí? Esto es lo que planteaba el conductismo. Se aplicó mucho, como les decía la clase pasada, en el aprendizaje, ¿sí? Sus desarrollos se aplicaron mucho en el aprendizaje. Ok. Y no se dejó al 100% de lado, ¿sí? No se dejó al 100% de lado, no en esta clase, pero en otra clase de radiología me contaba una alumna que una amiga estaba haciendo un tratamiento para la obesidad y que cuando iba bajando determinada cantidad de kilos, le iban dando como una recompensa, ¿sí? Iba teniendo como una recompensa positiva, como para estimularla, ¿sí? En este descenso de peso. Bueno, desde nuestra mirada, desde la mirada psicoanalítica, por ejemplo, con la comprensión compleja que tenemos del sujeto, esto es nefasto, digamos, implementar esto del premio, ¿sí? Para fortalecer el comportamiento supuestamente positivo, ¿sí? Pero bueno, sí, en algunos casos se sigue empleando. ¿Por qué digo nefasto? Porque bueno, se sabe que hoy una problemática como la obesidad es una problemática con un montón de variables, ¿sí? Que debe de ser intervenida interdisciplinariamente. Después vamos a ver cuando veamos el desempeño del podólogo en el campo de la salud, lo que es equipo interdisciplinario de salud, y bueno, y no sería el modo, digamos, la cuestión simplista de una recompensa por determinada cantidad de baja de peso, ¿sí? O de descenso del peso. Pero bueno, sí, lamentablemente en algunos ámbitos, tanto en educación hay resabios, como así también en salud, a veces se aplican este tipo de técnicas, ¿sí? ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profa. Bien. Profe, me parece que están queriendo que le des Sí, porque hay un montón de chicas que están pendientes de, no sé, están esperando entrar. Gladys, Nora, Noelia. Fíjate, profe. Ahí admití todo. Ahí está. Ok, sí. Ahí. Sí, ahí están entrando. Ahí está. No, lo que pasa es que desde la compu no lo usé nunca y no... Ahí está. Y no se te ve, Analía. No tengo cámara, Gustavo. No tengo... bueno. Es la única manera de grabar. Bueno. Averigüé con los tutoriales y desde el celular, que es donde tengo cámara, no hay posibilidad de grabar. Y después lo corroboré con Clarita, que me dijo que no, que la única posibilidad es con la compu. Estoy en la compu, Bien. no tengo cámara.
Analía, después también me comentaba mi hija, y no sé qué, porque viste que ellos también, todos están sin cámara, pero no porque no tienen cámara algunos, ¿no? Pasa lo siguiente, que después se distorsiona todo, viste que a veces cuando estamos todos con la cámara, el audio empieza a entrecortarse y todo eso, como que el paquete se hace muy pesado, es lo que dicen, no sé si están así. Por eso a veces ellos todos están sin cámara para que sea más fluido el lenguaje del profesor en cuanto a los ecos y todo eso. Eso no sabría decirles, chicos, porque nada, Bueno, me familiaricé con esto rápidamente, pero claro, así. eso me comentaron también a mí, que las cámaras hacen de que haya mucho distorsionamiento, eco, poco fluido de la voz. Bueno, puede ser. No, en mi caso no sé directamente, no tengo cámara en la compu, que es la que uso para el trabajo, es esta, y no, bueno, por eso, pero quería poder mandarle la grabación por esto que me decían de que hay compañeros que porque están en salud, no se están pudiendo conectar, y bueno, para que tengan después la grabación. O por alguna razón de nada, dificultad con internet o lo que sea. Bien, hasta ahí entonces, chicos, con respecto a las perspectivas teóricas y a las diferencias entre conductismo y psicología cognitiva, ¿sí? La psicología cognitiva, como decía Griselda, lo que hace es tomar en cuenta lo que justamente el conductismo no contemplaba, que son los procesos mentales, ¿sí? Lo que se viene a preguntar la psicología cognitiva es, bueno, un sujeto ante determinado estímulo responde de determinada manera, pero ¿qué pasa en su mente? ¿Qué pasa al interior de su mente cuando ese sujeto se desempeña o lleva adelante determinada actividad? Eso es lo que viene a preguntar la psicología cognitiva, ¿sí? Por eso critica el conductismo, porque viene a de alguna manera denunciar que el conductismo no tiene en cuenta esto, qué pasa al interior de la mente cuando alguien responde o reacciona de determinada manera o lleva adelante determinada actividad, ¿sí? Por eso la psicología cognitiva toma fuerza con los descubrimientos de los primeros ordenadores, de las primeras computadoras, surge en Estados Unidos, ¿sí? Porque usan en el inicio la metáfora mente-ordenador. Dicen, bueno, así como la computadora tiene un software, ¿sí? Y se llevan adelante determinados procesos para que después la computadora pueda desenvolver funciones, ¿sí? O llevar a cabo funciones, aplicaciones, la mente de igual modo tiene que llevar adelante determinados procesos y debe de haber determinadas estructuras mentales comprometidas cuando se realizan determinadas actividades, ¿sí? Esto es lo que la psicología cognitiva viene a cuestionar al conductismo y viene a estudiar, ¿sí? ¿Entiende eso, chicos? Sí, eso sí. ¿Sí? ¿Cómo, profe? ¿Puede volver a explicar porque entré tarde? Sí, Tomasa, sí. Lo que yo les decía es que en las tres perspectivas teóricas que tomamos, ustedes tienen ahí en la guía de lectura que diferenciar el conductismo respecto de la psicología cognitiva. La psicología cognitiva supera o se vuelve, digamos, superadora respecto de sus conceptualizaciones en relación a el conductismo, porque lo que viene a criticar o a denunciar es que el conductismo no contemplaba qué sucedía al interior de la mente de un sujeto cuando éste llevaba adelante determinada respuesta o cuando éste se desempeñaba o realizaba determinada actividad, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer la psicología cognitiva es justamente esto, contemplar los procesos mentales, así lo llaman ellos, ¿sí? Los procesos mentales y las estructuras mentales comprometidas cuando nosotros razonamos,
cuando nosotros resolvemos un problema, ¿sí? Cuando reaccionamos de determinada manera, ¿sí? Qué procesos mentales y qué estructuras mentales intervienen. Eso es lo que la psicología cognitiva se va a proponer estudiar. ¿Se entendió eso, chicos? ¿Sí? Profesora, buen día. Hola, buen día. Buen día, Marcela. ¿Qué tal? Buen día. No sé qué pasa hoy con internet, porque no nos podíamos comunicar. Está Jovino que quiere entrar y no puede. A ver. Ahí está, No, ya entré. Ya entré. Bueno. No, Gracias. no. Marcela, es posible que yo no les Sí. haya dado, yo di el ok de a poco, pero estoy por primera vez usando Zoom desde la compu, lo pude instalar anoche porque es la única manera de grabar, por eso no tengo cámara desde mi compu. Como ustedes me Sí, habían eso lo llegué a pedido, escuchar. claro, me habían pedido la grabación, por eso lo estoy usando desde la computadora. Okay. Entonces es posible que se me haya escapado dar el ok a todos los que estaban ingresando. De todas maneras, ¿estás grabando desde el inicio? Porque yo me perdí todas las... Sí, puse a grabar desde el inicio, por eso me conecté desde la compu, porque no hay manera, sino desde el celular, no es la opción. Bien, gracias. Chicos, con eso entonces, con respecto a la psicología cognitiva, ¿hay alguna duda? No, Analía, si tenemos que hacer un resumen entre el conductismo y la cognitiva, una es externa y la otra es interna, por decirlo así muy, muy exageradamente, ¿no? De cómo observan al ser humano. Exacto, Gustavo. En cuanto a los procesos mentales, ¿sí? Y a poder ubicar qué factores intervienen en cuanto a la mente del sujeto, ¿sí? Sí. Y qué estructuras, qué procesos se ponen en juego. Exacto. Bien. ¿Se entiende eso entonces? Bien. Y después tenemos el psicoanálisis, ¿sí? La perspectiva psicoanalítica surge con el descubrimiento por parte de Freud del inconsciente, ¿sí? Lo cual produce un quiebre en respecto de lo que era la psicología tradicional, ¿sí? La psicología tradicional solamente consideraba aquello que pasaba por la conciencia del sujeto, ¿sí? Recuerden a Wundt, ¿sí? Que Wundt estudiaba las percepciones, las sensaciones, la memoria, pero siempre en relación a la conciencia del sujeto, ¿sí? Freud lo que viene a postular es que hay más allá de la conciencia, que hay un sector que se denomina inconsciente, del cual nosotros no tenemos registro, ¿sí? Y que incide en nuestros comportamientos, ¿sí? O de alguna manera posee las causas, ¿sí? O los motores de nuestra conducta, ¿sí? Que son inaccesibles para nosotros mismos, ¿sí? Esto es lo que postula Freud a partir de el descubrimiento del inconsciente, ¿sí? ¿Eso se entiende, chicos? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces, lo que se pregunta Freud es, ¿qué es lo que posibilita, ¿sí? ¿Qué es lo que posibilita? No, perdón, ¿qué es lo que impide, ¿sí? Que esos contenidos que están alojados en el inconsciente pasen a la conciencia. Y ahí lo que teoriza es que existe un mecanismo inconsciente, o sea, un mecanismo que nosotros no manejamos a nuestra disposición, digamos, o no manejamos de manera intencional, un mecanismo inconsciente que se llama la represión, que es el que impide que determinados contenidos, pensamientos, emociones, ideas, accedan a la conciencia, ¿sí? Entonces, primero postula la existencia del inconsciente y luego se pregunta, bueno, ¿cómo es que esos contenidos quedan alojados en el inconsciente y que no pueden regresar a la conciencia o no podemos, digamos, en algún momento tomar registro de ellos? Entonces dice, bueno, hay un mecanismo
inconsciente, que imagínenselo como una barrera, ¿sí? Como una barrera que impide el pasaje de los contenidos que están alojados en el inconsciente a la conciencia, ¿sí? Ese mecanismo es la represión. ¿Se entiende eso, chicos? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Profe, entonces es un mecanismo de inconsciente de represión. El mecanismo inconsciente que se llama la represión es que el que actúa como barrera, ¿sí? Y que impide que determinados contenidos de la conciencia, no, del inconsciente, pasen a la conciencia, ¿sí? Puedan pasar a la conciencia. ¿Cómo? Trabalengua. ¿Un trabalenguas? Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Inconsciencia, Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Nos queda poquito tiempo, en 10 minutos se va a cortar, volvemos todos a ingresar como hacemos siempre, ¿sí? Pero está entendido. ¿Se entendió Sí, ya eso? Sí. Después lo estudiamos porque está grabado. Así que... Sí, se entendió. Está. A ver, no sé qué pantalla, ahí está, se me había desplegado otra pantalla. Bien, entonces, a partir de este descubrimiento, ¿sí? que hace Freud, lo que va a plantear, ¿sí? es que va a haber maneras de acceder a el contenido del inconsciente, ¿sí? Va a haber manifestaciones, así las va a llamar él, manifestaciones del inconsciente, ¿sí? Maneras o modos a través de los cuales podemos llegar a detectar contenidos del inconsciente. Y esas manifestaciones del inconsciente van a ser 3. Los actos fallidos, los sueños y los síntomas neuróticos, ¿sí? que nos van a permitir estudiar cuestiones del orden de lo inconsciente. ¿sí? Los actos fallidos Los actos fallidos, los sueños y qué más. Los síntomas neuróticos. A partir de estos 3, ¿sí? podemos rastrear contenido del inconsciente. ¿sí? Los actos fallidos son aquellas equivocaciones, errores, sustituciones, omisiones, ¿sí? que se dan en la vida diaria, en algunas situaciones, y que son involuntarios, ¿sí? Se dan involuntarios. Esto es lo que vos mandaste en YouTube. En el Power yo ya lo expliqué, exactamente, ¿sí? Los actos fallidos se dan involuntariamente, ¿sí? Como por ejemplo, que yo les decía en el Power, tengo que ponerme el despertador para una reunión, ¿sí? De trabajo muy temprano en la mañana, y en la noche anterior ya estuve dando vueltas respecto a de si iba a ir, no iba a ir, ¿sí? Que nada, uno por ahí, no sé, se muestra con pocas ganas o por alguna razón empieza a dudar, ¿sí? O a pensar qué pocas ganas tengo de asistir a esto. Finalmente se olvida de poner el despertador, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, un acto fallido, un olvido, ¿sí? Uno termina sin poder asistir, ¿sí? Porque se olvida de poner el reloj, ¿está? Así como puede haber muchísimas otras situaciones donde podamos ubicar, ¿sí? un acto fallido o un olvido, ¿sí? O la sustitución de una palabra por otra, quisimos decir una cosa y dijimos otra, ¿sí? Son involuntarios, ¿sí? Nosotros no tenemos, digamos, manejo de la voluntad respecto de esto, ¿sí? Cuando ocurre algo de este orden, ¿sí? ¿Se entiende eso, chicos? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces ahí podemos ubicar algo en relación al deseo del inconsciente que aparece, que se filtra en esta equivocación, en este olvido, en este acto fallido, ¿sí? Yo les decía también en el Power, mencionar o llamar a nuestra expareja actual, claro, con el nombre o con el apodo, ¿sí?
una expareja, por ejemplo, ¿sí? O, no sé, olvidarnos el celular, tener algún mensaje que no queremos que sea visto y olvidarnos justo el celular, ¿sí? Sobre la mesa o en algún lugar accesible, ¿sí? Bueno, estas cuestiones, estos olvidos, estas equivocaciones, estos errores son llamados actos fallidos, ¿sí? Y muestran algo del deseo del inconsciente, ¿sí? Algo de ese deseo se filtra, sí. Profesora, Griselda, Celsi y Adriana están intentando entrar, pero esperan que usted le permita. A ver. ¿Por qué no me aparecen acá? A ver, admitir todo, admitir. Griselda, ahí está. No, a ver. No me aparecían esperando el ingreso, no me aparecían en la pantalla. ¿Ya pudieron entrar? Sí, ya pude entrar. Gracias. No, no, de nada. No, porque yo ya le di permitir todo, pero no me aparecían. ¿Hasta ahí se entendió, chicos? ¿Hay dudas? Yo tengo una duda, profesora. Por ejemplo, donde él dice, a ver, ¿dónde? Acá. Y esto se producía por mecanismos inconscientes, la represión, que está relacionado con conflictos de origen sexual infantil desconocido por quien lo padece. No siempre es así. No, a ver, si nos metemos en detalle con respecto a esto, es psicoanálisis y es complicado, ¿sí? Lo que él descubre es que la represión, este mecanismo inconsciente, se funda o se estructura, sí, se estructura así como lo dice el texto, para impedir que pasen a la conciencia los contenidos que están en relación a lo que fue la sexualidad infantil de cada sujeto. Pero cuando veamos la evolución psicosexual en Freud, ahí lo vamos a poder entender mejor, ¿sí? Pero sí es así. Posteriormente el mecanismo de la represión es un mecanismo de defensa que se puede activar con alguna situación traumática, ¿sí? Como hablábamos de accidentes o de situaciones traumáticas, y se activa la represión y ese contenido cae, ¿sí? O queda alojado en el inconsciente, ¿sí? Pero en el caso de cuando se arma como barrera, se arma efectivamente para impedir el paso de contenidos de carácter sexual de la historia infantil de los sujetos, pero no en un sujeto, en todos nosotros, ¿sí? Es cómo se estructura el aparato psíquico, ¿sí? Por eso cuando veamos la evolución psicosexual, lo vamos a comprender mejor, ¿sí? En realidad está bien escueto acá porque es más complejo. En realidad en psicoanálisis tenemos una represión primaria y una secundaria. La represión primaria es la fundante del aparato psíquico y la represión secundaria es la que hace que sucumben en el inconsciente los contenidos de la sexualidad infantil, ¿sí? De cada uno de nosotros, ¿sí? Pero eso no nos vamos a meter en detalle con eso. Pero sí, es así, se arma en ese momento la represión, Griselda, sí, pero aparte es un mecanismo que queda a disposición del aparato psíquico, es un mecanismo inconsciente, y que si en la vida de ese sujeto se genera algún otro acontecimiento traumático o de alto impacto, puede ser activada la represión y ese contenido pasa también a formar parte de lo inconsciente, ¿sí? ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? ¿Duda con esto? Y con lo referente a los actos neuróticos, buen día, profe, soy Mónica Oronas. Mónica, sí, dijimos 3 manifestaciones, yo les decía... Ay, los sueños, sí, claro, pero les decía que una de las manifestaciones del aparato psíquico, no, del inconsciente, una de las manifestaciones del inconsciente son los actos fallidos, las equivocaciones, los olvidos. Otras de las manifestaciones son los sueños, ¿sí?
Las formaciones oníricas, bueno, hay todo un texto de Freud escrito que es interpretación de los sueños, ¿sí? Lo que él comprueba es que en los sueños tenemos un contenido manifiesto, que es aquello que recordamos del sueño, aquello que podemos relatar, y un contenido latente. Ese contenido latente está en relación al deseo inconsciente que motivó o que generó ese sueño, ¿sí? Que a veces es muy difícil de dilucidar, ¿sí? Hay pacientes que por ahí están en tratamiento, entonces, bueno, justo venían trabajando determinadas cuestiones y por ahí sueñan algo y traen el relato del sueño a terapia, y entonces, bueno, conociendo ya la historia del paciente y observando, digamos, qué conexiones venía realizando, uno puede llegar a